Blackwood House presenta. En esta edición de Creative Talks Podcast, hablamos de la disrupción creada por Microsoft ante la caída global de su sistema operativo. Hablamos de Anima, una persona híbrida que coexiste simultáneamente en el ámbito digital y físico. Analizamos profundamente el diseño centrado en la vida. ¿Qué es? ¿Qué sigue? ¿Cómo usarlo? ¿Qué filosofía tiene? Para nuestros Patreon, hablamos de las 10 tecnologías emergentes del 2024 de acuerdo al Foro Económico Mundial. Y tomamos el reporte de juego de IKEA 2024. Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. After a day of worldwide IT chaos caused by a global outage, the boss of the cybersecurity firm responsible has said it could be some time before all systems are back up and running. Network that is running on a Microsoft network looks like they are experiencing some sort of problem right now. CrowdStrike issues is what is happening here tonight. I'm just being told in my ear. So this is a large network problem. We're told our stations through the Disney ABC group in San Francisco, in Fresno are having similar problems, as well as The company is deploying a fix, but not before widespread mayhem. Massive tech outages are impacting airlines, businesses, offices. Thousands of flights grounded globally, long queues, frustrated passengers. Fernanda Rocha, mientras grabamos este podcast, está ocurriendo la disrupción más importante registrada hasta ahora en temas de Fallos computacionales con afectaciones globales. Y podemos decir que en Blackboard hemos hablado muchas veces de este fenómeno y la posibilidad de este escenario en términos de lo que veíamos como la red, la distribución de tecnología y de cómo cultura como la ciberseguridad o la protección de las redes son prácticamente violables, todas son totalmente hackeables. Y finalmente ocurrió. No estamos ni cerca, Fer, de un escenario que tú y yo habíamos advertido que podría ocurrir un blackout, este momento en donde se quedan las telecomunicaciones totalmente cortadas en todo el mundo por algún fenómeno de falla global. Sin embargo, se queda muy cerca este escenario. Sí es un escenario de disrupción, sí es un escenario que hasta ahora, con la información que hay, claro que tiene un culpable que todo el mundo está volteando a ver, de hecho es un doble culpable. El sistema operativo, uno de los más populares del mundo, y un sistema de seguridad informática y antivirus que falla y provoca esta disrupción. Lo cierto es que nos deja ver, Fer, en este ejercicio que está ocurriendo en tiempo real, Lo vulnerable que es la vida conectada en línea. Yo creo que me quedo con este último punto. Para mí no es algo extraordinario, como no lo es la posibilidad de una pandemia, ¿no? Mientras sigamos comiendo carne, hay posibilidad de pandemia. Y en este sentido, mientras sigamos así de interconectados y cada vez brindándole más espacios y oportunidades a la interconexión de entrar a nuestras vidas, y me refiero a la interconexión digital, por supuesto, pues evidentemente eso nos hace más vulnerables, no solo a nosotros, sino a nuestros sistemas globales. Y eso es algo que tenemos que tener muy claro, ¿no? O sea, ahora fue por esto, no fue un ciberataque, como ya lo sabemos. Sin embargo, sí que esto pone en evidencia, o sea, yo si fuera ahora mismo un hacker, podría aprovechar esta oportunidad, ¿no? Pone en evidencia la vulnerabilidad, que es algo que siempre hemos mencionado y que siempre es posible, porque todo eso es absolutamente hackeable. sí, y estamos además viviendo una serie de eventos que dejan conclusiones globales. Por ejemplo, ¿es posible asesinar al posible presidente de un país que es el más importante del mundo en este momento? Sí, ¿no? Claro. Estamos viviendo un momento en donde estamos enfrentándonos con esta fragilidad, y en algún momento tú y yo, hace varios años, cuando estuvimos hablando sobre este tema de la fragilidad, te das cuenta que sí, que no hemos cambiado, que como especie está ahí. Y como tú dices, las personas que se están dando cuenta de la fragilidad del sistema, la fragilidad del gigante, pues ahora se queda un antojo interesante de derrumbarlo. O sea, pienso ahora algunos proyectos de seguridad informática que están de alguna manera
pues, no estaban tan seguros de ejecutarse. Ahora las probabilidades de tener éxito y ahora incrementar ese tipo de ataques, pues se vuelve atractivo, ¿no? Más fácil, porque te das cuenta que el gigante cayó, tropezó, está herido, es vulnerable, su armadura no lo protege, inclusive juega en su contra. Lo cierto es que también nos deja ver, Fer, una segunda conclusión, el escenario no preparado de las compañías ante el escenario. O sea, es... Claro, que eso es lo que a mí más me sorprende. Eso sí me sorprende. Que aunque está este inminente riesgo, porque, ojo, voy a poner, por ejemplo, las aerolíneas. Las aerolíneas saben que ellas están en un gran riesgo porque sus sistemas dependen a su vez de estos terceros, ¿no? En este caso, un sistema operativo o un software, etcétera. Entonces, me sorprende que no sepan qué hacer, que no haya un protocolo de emergencia, ¿no? En donde, oye, en el caso de que por cualquier razón o circunstancia nuestro sistema informático caiga, pues tenemos este plan B donde vamos a hacer todo de manera manual, pero no como tratando de improvisar o reaccionar, sino que incluso hubiera formatos, ¿no? O sea, y no existe. O sea, yo veía que la gente subía fotos donde literalmente en una hoja en blanco les ponían su nombre, ¿no? No había ni siquiera un formato para llenar que esté preparado para este escenario. Sí, eso me deja entender. Y son compañías transnacionales. Sí. O sea, eso es importante porque, bueno, al parecer, Fer, cuando hablamos de estos escenarios frente a las compañías que nos ha tocado jugar y de alguna manera ofrecer nuestros servicios profesionales, cuando les hablas de estos escenarios, parecieran que le estás diciendo una broma. Sí, como que suena que, ay, eso nunca va a pasar. Nunca va a pasar, come on, hay internet, ¿no? Sí, pero ¿qué pasa si un día no? Y tú estás 24 o 48 horas o 2 horas sin conexión, pues tú estás jugando a reaccionar en lugar de estar preparado y desplegar el escenario que ya habías trabajado, los procesos que habías imaginado para llevar a la mínima operación posible un escenario de emergencia como es este. Entonces te das cuenta que no hay protocolos ni para salvar a un presidente. Honestamente, yo vi un verdadero desastre. Sí, como que toda esta idealización que las películas estadounidenses han montado alrededor de un ataque al presidente, claro, pues nos han hecho creer a todos que ellos están 100% preparados para un ataque. En realidad, o sea, yo esperaba que esto fuese como en una película, sí, donde pues este cuerpo que es el encargado de cuidar al presidente reaccionara de esta manera, ¿no? Sí, era como ver el equipo ágil, como verlos en acción. Como muéstranos. Y por supuesto que no fue así, no porque pasó. Eso es una narrativa, no es una realidad. Entonces te das cuenta que el mundo está fingiendo ser fuerte, ¿eh? Y claro, eso definitivamente me deja como levantada la ceja diciendo, sí, es verdad. Estamos viviendo momentos de disrupción total, en donde la disrupción no proviene necesariamente de una herramienta tecnológica, proviene de una cultura que ha adoptado y entendido sus herramientas para desplegarlas de esta manera tan ineficiente como hoy lo estamos viendo. Como mala noticia, esto es tan solo el inicio. O sea, este tipo de eventos de disrupción son el inicio de muchos otros. Ya ha pasado en el camino varios, desde el Y2K, cuando se advirtió de este error de Microsoft, y que no sucedió. El mundo como que lo tomó a la ligera, diciendo, ay, sensacionalistas del mundo de Y2K. En el Y2K, justo en el cambio de hacia 2000, estaba este problema que Microsoft inclusive había dicho, es posible que nuestro contador de hora, fecha, año provoque una disrupción global porque las computadoras no van a saber qué día es el siguiente. Entonces ese Y2K nació y finalmente 24 años después estamos viviendo un escenario muy parecido al Y2K y te das cuenta de que, Fer, este es un sistema interconectado que sí se está tomando con mucha ligereza. Sí, por eso yo te decía que a mí no me sorprende la interconexión, me sorprende que no estemos preparados para un error en esa interconexión. Y aprendizaje tercero, una vez que ya ocurrió y una vez sabemos que viene y va a ocurrir más, ¿qué hacer ahora? O sea, no solamente es un tema de castigo de mercado a Microsoft o a las compañías involucradas de este evento, sino poner una discusión realmente en la humanidad de, oigan, hay que prepararnos para estos escenarios, porque queda claro que necesitamos de los sistemas conectados, pero también hay que estar preparados para el día que pueda fallar todo. Sí, porque en esta ocasión fue un error en la actualización de este software,
pero digo, una tormenta solar puede afectar de igual manera, ¿no? ¿Y qué ha ocurrido, no? Y qué ha ocurrido. Entonces, creo que no solamente es, como tú decías, señalar que por supuesto tienen que hacerse responsables, porque al final del día son los que operan estos sistemas, pero también, independientemente de eso, pues deberíamos cuestionarnos qué hacer en estos casos, ¿no? Yo de broma le decía a John en la mañana, abrázame mientras el mundo arde, porque pues veíamos quienes tuvieron que viajar, digo ahorita nosotros porque estamos muy quietitos en este momento, pero si hubiésemos estado en un aeropuerto o estado en un lugar, pues hubiéramos tenido que vivir esta situación. Por supuesto, y eso evidentemente te lleva a una pregunta a ti como ser humano. Es como, tú no puedes decidir por lo que van a hacer los directores de Microsoft o de CrowdStrike o de cualquier otra compañía involucrada. Pero sí puedes ahora mismo, ahora que lo sabes, hacer un plan tuyo. Es como, a ver, primero haz backups de todo lo que tienes ya. O sea, es como, ten un disco duro y tu computadora, que puede morirse, a nosotros nos pasó hace 2 semanas cuando se murió nuestra computadora al hacer este podcast. Y afortunadamente nosotros hacemos backups, o sea, no perdimos nada de información, solo se perdió una herramienta, un fierro. En tu caso puedes operar, tienes protocolos profesionales de tu actividad profesional en donde no necesariamente estás jugando con la tecnología, sabes dibujar a mano, sabes teclear una máquina de escribir. Sí. Voy a ponerte un escenario de una película que vimos que terminamos burlándonos muchísimo, pero hubo una fotografía que nos dejó pensando muchísimo. Es la de Misión Imposible, la última edición. Sí, no recuerdo qué edición es. La 80 creo. No sé, pero ya casi es como la risa en vacaciones, ¿no? Ya estamos en ese número de todo ya no los dejan morir. Pero bueno, hay un escenario donde evidentemente una IA reacciona, se vuelve sintiente y toma decisiones. Y entonces todos los gobiernos del mundo en los departamentos de inteligencia ahora tienen fábricas, así bodegas, de seres humanos transcribiendo en máquina de escribir todo el conocimiento de la humanidad. Es como ripeando la información. A la inversa. Para los que sean muy jóvenes y no tengan idea de qué es el verbo ripear, ripear se le llamaba el proceso de convertir algo digital en análogo. En este caso al revés, algo análogo a digital. Por eso este es un ripeo a la inversa. Claro, ¿no? Entonces, eso, pues esa fotografía me hizo a mí mucho sentido, me resonó, porque dije, claro, hoy en día, si esto por alguna razón se colapsara y no se pudiese recuperar la información, perderíamos, digo, no quiero ni imaginarlo, o sea, sería una pérdida, no sé si destructiva, o sea, de verdad estamos muy, muy vulnerables. Entonces... Sí, por ejemplo, si dejara de haber internet, el mundo profesional de alguna manera sentiría un golpazo. Claro. Pero regresaríamos a un escenario de 1970, en términos de agarren los libros de operación de los 70s porque vamos a operar así, ¿no? O sea, ya se perderían 60 años de Office Depot colapsado porque todos se irían a comprar sus papeles o formatos de contabilidad, ¿no? El mundo ¿no? podría dar un salto, pero ¿qué pasa si se pierde la electricidad en el mundo, no? O sea, que es no, como bueno, eso sí ya está más fuerte. Ahí sí, o sea... Que también es un riesgo latente, ¿sí? Y sobre todo ahora con el calentamiento global y la actividad que y la actividad de los fenómenos ha hecho que la gente comience a consumir más electricidad porque necesita enfriar sus casas del calentamiento global. Esa es una locura, ¿no? Esa es un loop que nos lleva a un escenario que tú y yo ya advertimos. Sí, y que de hecho ha pasado. O sea, yo creo que todos en los últimos 2 o 3 años hemos sentido estos cortes de luz de manera mucho más inminente y agresiva en lugares donde no era usual. Por ejemplo, a nosotros nos ha pasado. Hoy en la madrugada la CFE lanzó una notificación aquí en nuestra zona donde de tal hora a tal hora no iba a haber energía eléctrica. Claro. Y bueno, y también los eventos estelares como la reacción que está teniendo el sol ahora mismo, estas las explosiones solares, explosiones solares que ya a lo largo de la historia de la humanidad han ocurrido y ha habido estas radiaciones. Claro, pero antes, o sea, cuando ocurrieron, no estábamos tan vulnerables. Exacto. Porque dependíamos de otras tecnologías que no tenían mucho que ver con el sol. Exacto. De ahí la importancia de esto. O sea, de ahí la importancia de esto. La pregunta para ti, querido creativo, innovador, diseñador, humano, es: ¿estás listo ante un escenario de contingencia? ¿Sobreviviría tu profesión o lo que haces todos los días para sustentar tu vida ante un escenario de estos? Porque somos muy buenos para voltear a ver a Microsoft y señalarlos con los dedos de, ay, ¿cómo no están totalmente listos para un escenario así? Lo más importante eres tú. O sea, ¿estás listo tú?
esto es interesante. Todas estas noticias, todo el hype, todo el shaming que ahora va a tener las compañías involucradas y toda la caída en bolsa de un Microsoft, espero que el mercado reaccione pidiéndole más seguridad. Al final, lo que importa es si tú como creativo estás listo para un escenario de disrupción de este tipo de contextos. Escenario que ahora te das cuenta está muy cerca, es muy probable y puede ser todavía mucho más grande, porque ahorita el hype lo está recibiendo en los aeropuertos. Por esto llevado a sistemas bancarios donde se pierde tu dinero y jamás se recupera, imagínate ese dato. ¿Qué pasaría? ¿No? Sí, porque cabe mencionar que el dinero no existe físicamente. El dinero que está circulando, gran parte de ese dinero no existe físicamente. Sí, es un algoritmo, es un número ya que alguien inventó. Si no, ponte a estudiar cómo se genera el dinero y estás viviendo en un mundo ficción. Pero, por ejemplo, en mundos no ficción, Fer, el tema de la salud. Imagínate que tú tienes un enfermo en el hospital. ¿Qué pasó en algunos hospitales? En algunos hospitales, pues las máquinas que están conectadas funcionan con este sistema operativo bajo Windows, y si fallaron y tuvieron que pues conectarlos a otras máquinas más antiguas o hacer otros procedimientos, digamos que más manuales o más, no sé si decirles viejos, pero sí no tan digitales, para poder seguir atendiendo a los pacientes. Sí, es 100%. Entonces, eso nos deja muchas reflexiones que evidentemente hablan a un mundo análogo, lo cual es contradictorio frente a que estás escuchando un podcast que se distribuye en una red interconectada por internet y que llega a tus oídos con esta gran tecnología. ¿Qué pasaría si un día nosotros nos quedamos sin posibilidad de hacerlo? Por ejemplo, nosotros ya tenemos cassettes, ¿sabes? O sea, estamos tratando de tener una antítesis del mundo que tenemos hoy, por si un día esto llegara a ocurrir y tú no te quedarás sin distribución. Ahora, por supuesto, si hubiera electricidad, claro que Walkman regresaría y solamente nos escucharía la gente que tiene cassettes. Para eso voy. Trata de encontrar un escenario donde tú puedas seguir operando frente a un escenario catastrófico, disruptivo, como este que acabamos de ver. Para mí, esto es un escenario muy de preparación, ¿no? De cada día que pase, mientras el mundo se vuelve más IA, más información en la nube, más empresas conectadas, más grande se puede volver el escenario. Y eso es algo que lo decimos ahora, así como lo habíamos dicho antes sobre este blackout. De hecho, diseñamos una historia de ficción sobre blackout y finalmente está aquí. Es hello, ya llegó. Ahora tomemos estas conclusiones para lo que sigue. Bienvenidos a Creative Talks Podcast. Esto es Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Fernanda, quería iniciar con esto, pero ya sabes que la disrupción global nos ganó. Y quiero platicarte de una persona híbrida que yo he estado siguiendo a lo largo de todos estos últimos meses, de hecho desde el año pasado, y me terminó de gustar cuando vi la interacción que tuvo con Grimes, que es una artista que yo también he admirado y que seguramente ya lo ubicas porque tiene un hijo con Elon Musk y es una gran productora musical y entiende muy bien cómo juega la IA. Pero lo que hizo Grimes en Tomorrowland en esta colaboración con este artista, que ahorita te digo el nombre, se llama Anima. Anima se define como una persona híbrida que coexiste simultáneamente en el ámbito digital y físico. Pero honestamente, imagínense a un productor o un DJ dar un concierto, él es Anima. Lo que hace es que utiliza toda la tecnología que hay, porque tienen que saber que en la música electrónica, aunque tal vez no te gusta a ti la música electrónica, sí es una señal que necesitas entender, porque de repente estar 18 horas escuchando no era suficiente. Así que lo que ha hecho las productoras en ese género de música es que se han vuelto tremendamente interesantes en el performance que muestran en los escenarios, y todo el tiempo tienen tecnología, explosiones, está ocurriendo cosas brutales en las pantallas. Es decir, hay un nivel espectacular de performance. Pues este artista, Anima, lo que hace es que utiliza toda esa espectacularidad tecnológica y creó un personaje que se manifiesta a través de este enfoque multidisciplinario. Es decir, combina música con señales de cosas en el cielo, luces y por supuesto las pantallas. Y se manifiesta en las pantallas, interactúa en las pantallas. Básicamente es un robot o un ente, no necesariamente todo el tiempo se manifiesta como un robot lleno de circuitos, sino a veces se manifiesta como un ser de luz y biológicamente distinto a como vemos los seres.
asistentes y reacciona con la música y se comporta y tiene una interacción con los asistentes y se vuelve tremendamente brutal. Algo que me llamó la atención y por esa razón la traigo para acá y creo que es interesante que lo tengas en tu agenda, es que hace unos días, antes de que la esfera, y eso fue interesante porque la esfera de Las Vegas ahora mostró la pantalla azul de Microsoft de la muerte ante esta disrupción, pero en la esfera de Las Vegas, imagínense esta estructura que ya hemos platicado de ella y que es totalmente circular. Imagínate una estructura que simula cristal, entonces rompe el cristal, Anima, y se asoma. Es muy espectacular. El video que ya está subido dura más o menos 1 minuto. Y todo para anunciar un proyecto que se llama El Final del Génesis, porque va a ser el primer artista que va a tomar la esfera a finales de este año de 2024, el 31 de diciembre, y es, después de YouTube, la segunda intervención artística, el primero en la historia de la música electrónica en llegar a ese lugar. Entonces, checa esto, te va a volar un poco la cabeza la música que hace, y si eres fan de la música electrónica, sabrás exactamente el potencial que Anima tiene como artista y como este escenario multidisciplinario para poder crear espectáculos donde lo digital, lo humano, lo estético, lo artístico, lo híbrido, lo artificial, todo se une en un solo performance, lo cual me parece interesante de poner desde el punto de vista artístico. Yo he estado viendo estos videos que mencionas, John, de la esfera, y de por sí el personaje se me hace bastante interesante, ¿no? O sea, a veces ver a un ser antropomorfizado tan grande, no sé a ti, pero a mí me da como un poco incluso de miedo. Se me da pavor. Cuando yo entro a una iglesia, por ejemplo, y veo una estructura de piedra de un santo, tengo miedo. Ahora imagínate el tamaño. Ya sé que es una pantalla, ¿no? Claro, pero ahí es donde juega tu mente, porque para el cerebro, pues, todo es real, ¿no? Entonces, creo que este tipo de espectáculos realmente sí juegan con todos los arsenal, si queremos llamarlo así, tecnológico, y llevan estas experiencias a otro nivel. Yo no sé, o sea, me quedo pensando muchas cosas. Para muchos, porque yo he visto como algunas reseñas de que este es el futuro del entretenimiento. Yo no sé si es el futuro del entretenimiento per se, porque no veo que todos los espectáculos puedan adaptarse a esta espectacularidad, y además, al final del día, si todos hicieran así, pues todo sería aburrido, ¿no? Porque ya no habría como esta singularidad. No sé si es el futuro, pero yo sí creo que es parte de la evolución que ha tenido y del atrevimiento que siempre ha tenido la música electrónica. O sea, como que siento que dentro de muchos géneros, la música electrónica siempre, por su génesis, que es esta combinación de hombres y máquinas al final del día, siempre he intentado como ir un paso más adelante, ¿no? Y siento que son los artistas que están más dispuestos a explorar este tipo de, pues no sé, paradojas, ambigüedades entre un humano y un ente artificial. Y además es importante saber que este chico está súper joven, o sea, para todo lo que ha logrado hacer. Se llama Matteo Milleri, porque también es socio del otro proyecto de música que es Afterlife. Y, o sea, como que cuando veo la narrativa de todos los proyectos en los que ha estado involucrado, es eso, ¿no? Como esta convivencia real entre humanos y máquinas. Y a mí lo que me llama la atención es que este ser, Anima, no es realmente una antropomorfización de él, o sea, no es él. Ajá. Y es como una extensión de él, ¿no? O sea, sí. es como que ya desde el punto de vista filosófico, esto sí me parece como una extensión de una persona. Y además, Fer, no sé cómo lo leas tú, pero en esta fase tanto de exploración artística de él y la creación de su personaje Anima, está hablando del Génesis. Lo que va a pasar el último día de este año es el fin del Génesis. O sea, él mismo está en una narrativa donde es, a ver, ya lo engendré, ¿no? Y ahora viene una exploración de la creación, no sé qué vaya a ser en la siguiente fase. Ahora, lo que sí me quedó, y la razón por la cual lo traigo, porque yo no escucho tanta música electrónica como escuchaba hace 20 años de mi vida. Sin embargo, ver en Coachella, por ejemplo, que es uno de los puntos de colaboración más interesantes. Él está tocando, es decir, Anima está en el escenario, pero de repente comienza a sonar un track que se llama Welcome to the Opera,
que es un track con Grimes, y Grimes en un traje robotizado rojo, que es increíble, el casco que tiene es bestial, comienza a flotar en el escenario, pero en este ejercicio multimedia que tú ves en el escenario, ves a este robot gigante en la pantalla como si estuviera levantando a Grimes con su manita, ¿no? Ajá, como si fuera King Kong levantando a alguien, y ella cantando, y de repente también ella en su track, mientras va cantando, toma decisiones, mueve las manos, por ejemplo, y se ve como energía en la pantalla. O sea, es decir, están teatralizando con el uso de tecnología la narrativa de cómo se cuenta en el escenario y se vive en la música. Y a tal grado que me encanta toda la, no sé si misticismo llamarle, que se ha hecho de las personas que no van, porque ya hablando del fenómeno sociocultural, Sí. la gente que no es fan de la música electrónica y que tiene esta idea de que eso es un ritual satánico, ¿no? O sea, Sí. Eso también me llama la atención y lo menciono no ni siquiera en torno de burla ni nada, sino como una señal más de cómo a veces la tecnología llega a parecer, o como se decía, es indistinguible de la magia, ¿no? Y es tan aparatosa y tan performativa que incluso gente dice, no, esto no es un concierto, este es un ritual satánico, y cuando el robot hace tal cosa significa que está aspirando el alma de los asistentes, ¿no? Exacto. Y es como, ok, o sea, te digo, insisto, no me da risa porque lo observo como un fenómeno social de, claro, la gente puede interpretarlo como quiera, ¿no? Quienes disfrutan del concierto lo ven eso como algo increíble entre la tecnología, y quienes no logran entenderlo lo satanizan o le ponen estas connotaciones como de magia y de otras cosas, que es igual de interesante también. Sí, coincido. Por esa razón lo traigo, para que les vuele la cabeza. Si no conocían a Anima, búsquenlo. Está en Instagram y toma fotografías bestiales, pero el canal de YouTube es donde está documentado algunas de las principales colaboraciones, porque además ha colaborado con artistas impresionantes, además de Grimes. Y creo que es el inicio de un fenómeno, lo pongo como una señal interesante de qué significa mezclar la música, una vez más el arte, con las disciplinas tecnológicas que tenemos el día de hoy para hacer un performance genial y además adaptativo, porque no importa la pantalla que tienes, Anima tiene una vida específica en cada pantalla. Entonces, eso me deja mucho que pensar. Revísenlo, navéguenlo, disfrútenlo y sigan en Creative Talks Podcast. Escuchas Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Fer, últimamente no sé si te has dado cuenta que cuando grabamos Creative Talks Podcast comienza a llover. Me encanta. A mí, la verdad, no me disgusta porque la lluvia me parece un acto de resistencia, un acto creativo, un acto de vida. O sea, mientras llueva, para mí hay esperanza. Y además porque yo ya lo he confesado, soy fan del ASMR y para mí el sonido, el ruido blanco de la lluvia es fascinante. Sí, si usted está escuchando algo de fondo y lo he venido escuchando en estos 3 o 4 episodios, es porque en realidad hay algo interesante que coincidimos en que grabamos cuando comienza a llover. Hoy estamos grabando un viernes porque el día de ayer estuvimos en la Ciudad de México en una colaboración con IAB, juntando a casi 40 distintos profesores que son la planta o el academy de lo que hace la Interactive Advertising Bureau, y no pudimos grabar el jueves. Pero hoy, viernes, que estamos grabando este podcast, lo estamos grabando poquitito después de mediodía y está lloviendo. Y tienes razón, Fer. Y esta llover nos lleva a meternos al tema al que hoy estamos Sí, creo listos. que no pudimos tener mejor fondo. Y de hecho, hasta podríamos grabar intencionalmente la lluvia porque está cayendo bastante fuerte. Pero no podría haber mejor fondo para hablar del Life Centered Design. Y a ver, este podcast es de creatividad, pero por supuesto parte de los temas es el diseño. Y como ustedes ya saben, el diseño no visto como el diseño estético o el diseño gráfico simplemente, sino el diseño como pensamiento. Y el diseño, como muchas de las disciplinas que hemos desarrollado, ha evolucionado junto con nosotros y al mismo tiempo nos ha hecho evolucionar también. Por lo que vamos a hacer rápido un repaso, no pretendo que esto sea per se una clase, pero sí como para contextualizarnos a todos.
el diseño mismo como concepto ha sufrido diferentes transformaciones, ¿no? Muchas de ellas iniciadas en este pensamiento de arquitectura o el diseño industrial, y después los propios involucrados en estos diseños haciendo críticas, como Víctor Papanek, con algunos libros sobre hacia dónde iba el diseño, en qué se iba a convertir. Luego vinieron estos grandes movimientos de la Bauhaus, que también tuvieron su auge, y también luego sus detractores y críticos diciendo, claro, pero es que este sigue siendo un diseño blanco, hegemónico, etcétera, ¿no? Es decir, el diseño ha tratado a bien, creo, de también señalarse y cuestionarse a sí mismo qué es el diseño, cuál es la actividad del diseño, cuál es la actividad del diseñador, cuál es el rol del diseñador, incluso cuestionando con autores como Mike Monteiro si el diseño debe existir o más bien es algo que nos está haciendo más daño que beneficio, ¿no? Entonces creo que al final del día a lo que quiero llegar es que el diseño ha atravesado distintas etapas. Si lo pudiésemos súper simplificar en 3 etapas, hemos evolucionado de diseño centrado en producto, hablando de los últimos 30 años, y luego al decir, no nos podemos solo concentrar en el producto, hay que concentrarnos en las personas, y ahí nace el diseño centrado en las personas, o el DCP, que incluso salió un manual que hizo IDEO, que es esta agencia de diseño que ha aportado mucho al pensamiento de diseño per se. Pero hoy nos estamos dando cuenta y estamos llegando a un punto en donde pensar solamente en las personas no solo es insostenible, sino también es perpetuar el antropoceno en muchos aspectos, ¿no? El seguir considerando al ser humano como el ser vivo más importante del ecosistema, como el ser dominante, el ser que controla y el que pone a su disposición todos los recursos, y este pensamiento extractivista del que ya hemos hablado en otras ocasiones. Entonces, hoy en día hay algunos autores, ahora vamos a mencionar algunos de ellos, que están diciendo no más, o sea, no podemos solo pensar en el hombre o en el humano o en la humanidad per se, sino tenemos que empezar a entender que nuestra relación en este ecosistema es como un eslabón más en una gran cadena en la que, por supuesto, ha sido un error ponernos al centro, y ahora necesitamos voltear a ver al resto de especies y entes o seres vivos, humanos y no humanos. Me queda claro que el acercamiento que tienes, Fer, es sintético. Las personas que ahora mismo están escuchando este podcast y que de alguna manera desempeñan una actividad comercial para ganar dinero y vivir, porque esa es la regla de este mundo y de este videojuego, ya sea que colabores en una compañía o sea tu compañía, lo que nos educaron en los últimos 60 años es un pensamiento y un modelo de vida y un diseño económico centrado en la producción masiva, centrado en la industrialización, donde el diseño aparece más como un ente estético y de belleza y no como funcional, como lo menciona Fer. A lo largo de los últimos años, básicamente en los últimos 30, 40 años, el mundo tecnológico ha puesto un golpe a la mesa diciendo no solo es belleza, es funcionalidad. Y este tema de función, uso, le dio todo un nuevo planteamiento de centralización en el humano ante cada artefacto o sistema que era diseñado para ser utilizado por un ser humano. Sin embargo, hoy llegamos a un punto evolutivo. Lo que Fer está poniendo en la mesa con el diseño centrado en la vida no es el parteaguas de algo que se va a volver masivo mañana, sino que está comenzando, nosotros recuerdo los primeros podcasts cuando hablamos de este concepto, debe de haber sido hace 3 o 4 años, Fer, cuando veíamos esta necesidad de una postura de diseño distinta. Y el diseño centrado en la vida va de, sí, ok, hiciste muy bien, querido ser humano, en diseñar para otros seres humanos. El mundo comercial le puso un nombre casi idéntico, que era diseño centrado en el consumidor, claramente. O sea, te ve como un humano, no como un ente biológico viviente y sintiente, sino te ve como un ente que consume y genera economía, lo cual queda claro el pensamiento industrial y económico que está detrás de ese diseño. Sin embargo, esta postura necesita evolucionar, porque cada día que pasa nos damos cuenta de 2 cosas importantes. Una, nos hacemos responsable de todas las creaciones y diseños que como humanidad hemos hecho,
lo cual ha generado basura, contaminación, desperdicio. Y tema número 2, estamos por primera vez hablando de los seres que antes lo veíamos como herramientas para comer como o vestir. Materia prima. Y ahora es como, ¿qué crees? Nos estamos acabando con el planeta, la única nave que tenemos. Por lo tanto, necesitamos un acercamiento intelectual distinto. Y de ahí nace el diseño centrado en la vida. O por su nombre en inglés, que es su nombre original, Life-Centered Design. Y aquí ahora sí me voy a meter de lleno a este tema. Hay muchos autores que obviamente ahora ya están hablando del tema, pero digamos que quienes gestaron las bases de esta posible teoría, y digo posible porque justo apenas está en su nacimiento, es principalmente Damien Lutz. Damien Lutz es un diseñador que ha estado como empujando mucho temas de futuros, y dentro de esa visualización de futuros está pues el diseño tiene que cambiar, ¿no? En donde se vuelva un diseño que incluya no solo a los humanos, sino al resto de la vida. También está Martin Tomic, que es otro profesor y diseñador que ha estado también trabajando en estos temas, y también una mujer que su nombre es Catherine Claesen. Y digamos que ellos tres, hay más, pero digamos que son quienes han venido empujando y gestando esta postura de diseño. Y justo para definir qué es el Life-Centered Design, si tuviéramos que dar una descripción, es una filosofía y un enfoque de diseño que intenta ir más allá de las necesidades humanas y pone toda la vida en el centro de nuestras creaciones. Y cuando digo vida, porque hace unos días tuvimos una conversación en la comunidad de Blackbot, a la cual si no perteneces, pues te invitamos a unirte porque discutimos estos temas, y alguien ponía un ejemplo de un caso de cómo funcionan las ciudades y el sistema peatonal, y decían, claro, este es un ejemplo de diseño centrado en la vida. Y yo les decía, no, porque sigue hablando solamente de la vida humana. Y claro, yo entiendo que cuando escuchamos la palabra o la frase Life-Centered Design o diseño centrado en la vida, pues tenemos este sesgo en pensar, claro, estamos hablando de la vida humana, ¿no? Pero esta filosofía o esta postura justo lo que nos invita a decir es, no solo importa la vida humana, sino el resto de vidas. Y lo que es importante también, y a mí me gusta mucho de esta postura de diseño, es que también tiene otras connotaciones de nuevas corrientes de diseño, como lo es el diseño decolonial o el decolonizing design, que también intenta desmitificar y desarmar la postura del diseñador como este hombre blanco que dicta qué es lo que debe ser y hacerse, y más bien se convierte en una persona que es una facilitadora en donde contempla la diversidad misma de las personas participantes en el proceso de diseño, no con la intención de colonizarlos o conquistarlos o decirles qué es lo que tienen que hacer, sino con la intención de entender la problemática y el contexto para realmente proponer ideas de diseño que solucionen para beneficio de toda la vida y de todas las personas. Y creo que también eso es muy importante, porque otra de los defectos que ha tenido el diseño, y de hecho también IDEO tuvo problemas con muchas personas que trabajaron con ellos porque decían, claro, porque esto sigue siendo un grupo de diseño dirigido por hombres, en donde no solamente no contemplaban a las mujeres, sino toda la diversidad de las minorías, de los grupos étnicos, indígenas y de estas voces que usualmente han sido calladas por el diseño. Y que en este momento hay una ola de desprestigio sobre, por ejemplo, el design thinking, que para mí me sigue pareciendo fantástica la aproximación de diseño, pero ahora con esta filosofía de diseño centrado en la vida, yo lo veo como, Fer, lo veo como una evolución total. Es decir, estamos, y ese es el estado, a ver, la foto real, Fer, donde estamos ahora, es pasar de diseño centralizado en el profit, y apenas se está hablando de diseño centrado en las personas, en el status quo. O sea, sí, en las empresas, en las organizaciones. Es como, claro. Hay oficinas centradas en los apenas están empleados. hablando de customer experience, exacto, ¿no? El customer experience es algo que están descubriendo, pero en este momento es algo que ya estaba ahí hace 15 años. Y que ahora lo que estamos poniendo en la mesa es lo que viene en los siguientes 10 o 15 años. Esto que estás hablando de diseño centrado en la vida es un salto evolutivo de ese diseño centrado en el humano para ahora sí
incluir o considerar a la naturaleza y los seres vivos, incluidos los humanos, tanto humanos vulnerables como humanos hegemónicos que tienen el poder, fusionando prácticas como el diseño circular, la biomímesis, el pensamiento sistémico y por primera vez dentro de este pensamiento, el diseño de futuros, alineando tanto los diseñadores con objetivos globales como los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Es decir, hay un grupo, no solamente es un trío de personas, hay un grupo realmente de instituciones que han venido empujando también esta entrada cultural de esta forma de abordar el diseño. Sí, yo mencionaba a los 3 autores como pioneros y principales que por supuesto han transmitido el mensaje y esto se ha propagado afortunadamente a otros tantos grupos. Creo que para mí hoy la mayor referencia justo es la Life Center Design School, para quien esté interesado, y ahí hay mucho material y temas de esto que vamos a abordar, pero yo quiero contarles como cuál es el framework o marco teórico que está proponiendo este diseño centrado en la vida, que básicamente contempla 3 cosas. La primera, y me parece la más importante, es el entendimiento del sistema o es que aquí es system view, ¿no? Como de toda la mirada, la perspectiva del sistema de vida. Y eso me parece brutal, John, porque, insisto, estamos tan sesgados y no estamos entendiendo la visión sistémica de la vida, que empezar por esto y empezar por tener no una mentalidad extractivista o transformativa en términos de la materia, sino más bien un pensamiento regenerativo, es un gran cambio, ¿no? Que esto evidentemente tiene implicaciones contextuales y sobre todo culturales, porque hoy en día estamos en un sistema donde los diseñadores han sido y son parte del proceso de exterminio de las cosas. O sea, y hay que decirlo como es, claro, y aquí hay muchas posturas de gente que dice, sí, pero entonces, ¿a qué me voy a dedicar? ¿Qué voy a hacer? Etcétera. Y hay toda una discusión ética y moral al respecto, pero lo que sí ha pasado es que esta mentalidad extractivista y de usar y tirar y de, pues mira, las consecuencias que causa el producto que estoy diseñando a mí me dan igual, o no me interesan, o no las miro, o no las volteo a ver porque me están pagando por diseñar y lo demás que pase no me interesa, ¿no? Pero hoy está como que retando al diseñador a asumir una responsabilidad y asumir que todos los seres vivos y los ecosistemas dependen unos de otros para su salud, y esto a su vez da forma y se moldea entre las propias interconexiones de ese sistema, ¿no? Es decir, esto es como el efecto mariposa. Si tú vas a diseñar un producto para una localidad o para el consumo de ciertas cosas o alimentos, pero tarde o temprano ese producto va a terminar como un desecho en un ecosistema natural que puede ser un río, un mar o una zona, como lo que está pasando en Chile, en donde es insostenible que eso siga ocurriendo de la manera en que ha venido ocurriendo. Entonces, cuando tú entiendes desde una visión sistémica la vida, pues te das cuenta que aunque no quieras, todo está interconectado y al final eso que tú estás produciendo, diseñando, va a terminar afectando el entorno en el cual está siendo producido. Algo, Fer, que en estos días, de hecho ayer me di cuenta que estaba haciendo muy mal. Hay un podcast que escuchamos que nos encanta, que se llama El Extraordinario, y el podcast se llama La fucking condición humana. Eso es. Si no lo han escuchado, gran recomendación, La fucking condición humana. Y en uno de los episodios de la nueva temporada, cosa que escuchamos en la carretera el día de ayer, estaban hablando sobre la culpa, el concepto de la culpa. Y mucho de lo que, sí, lo pongo como mea culpa, es que muchos de los conceptos que he abordado en sesiones académicas, en reuniones con clientes, es que muestro datos como para despertar una culpa de conciencia de la actividad que estamos haciendo como compañías o individuos para no cuidar lo que está pasando en este planeta. Y me doy cuenta que la culpa no es un abordaje correcto. No, porque la culpa, y qué bueno que lo mencionas, la culpa genera inactividad e inacción. Sí. Lo que se debe despertar en las personas es la responsabilidad, que al final es la habilidad de sí responder y sí tomar acción. Exacto, y eso ayer me cayó el 20, porque, Fer, siendo honestos, el diseño centrado en la vida es algo que hemos llevado quizá por 3 años o un poquito más
a las distintas reuniones de diseño de negocios o de modelos de negocio de las compañías con las que colaboramos. Y para ser honestos, la gran mayoría, o sea, el 99% es como de, no, quiero vender, ¿no? O sea, es como que no lo ven ni siquiera como un tema de qué provocador concepto, déjame, lo pongo. Pero, por ejemplo, ven el tema de compañías responsables porque está de moda y el logotipo les parecía increíble en términos de marketing. Entonces, lo que está pasando hoy, y déjame solo cierro la idea de lo de la culpa, no quiero ya más hacer sentir culpa a los seres humanos que están cerca de mí. Quiero provocar esta provocación de acción. Y déjame poner este círculo enorme. Si tú dibujas en un círculo en una hoja y le pones ahí diseño centrado en la vida, dentro de ese círculo puedes acomodar muchas cosas que están pasando en este momento. Por ejemplo, Fer, el diseño circular. Está pasando el diseño inclusivo, el diseño plural, el pensamiento sistémico, el diseño distribuido, el diseño sostenible, el diseño conductual, el diseño interespecies, la biomímesis, la previsión y el diseño centrado en el ser humano. O sea, dentro de ese gran círculo está ocurriendo todas esas conversaciones que todas apuntan a la misma naturaleza de conservación de diseño. Sí, es que justo por eso quiero terminar con este marco, porque esas es como las bases que sostienen todo esto que estás comentando, porque no puedes ver nada de lo que has mencionado si no te tomas este primer paso, que es el entendimiento de la visión sistémica de la vida, donde entran todas estas disciplinas que son hijas del diseño, en donde puedas tú realmente empatizar con el sistema a través de la exploración del propio paisaje o contexto. Y ojo, aquí no se trata de, no es un tema de, ay, bueno, sí, vamos a ver qué animalitos hay alrededor de la empresa para cuidarlos. No se trata de eso. Se trata de una investigación científica, esto es, una investigación profunda, pero al mismo tiempo también se trata de imaginación. Y ahí es donde esos dos elementos me gustan, porque por un lado, a través de la investigación científica, puedes entender la salud biológica, geológica, antropogénica de los actantes en el ecosistema, es decir, de todos los que participan dentro del ecosistema, pero también por otro lado necesitas de exploración, inmersión y observación para poder imaginar mundos distintos a los que hoy estamos diseñando, en donde ahora sí contemplemos no solamente con narrativas emocionales y que enganchen con el resto de las personas, sino que también hagamos entender al resto que todo lo que no hacemos por el ecosistema es algo que estamos dejando de hacer por nosotros mismos. Entonces, al final del día, al salvar el resto de vidas, estamos también salvando la nuestra. Y creo que eso es lo más poderoso de este primer marco de visualización. Si no nos detenemos a visualizar y a entender que en serio todo está interconectado, y ahí es donde, como tú decías, entra mucho del diseño sistémico que ya se ha venido, eso sí, el diseño sistémico lleva más años que el diseño centrado en la vida, que justo ha estado empujando eso, el que nos demos cuenta donde realmente todo está interconectado y que no importa si tu empresa solo opera en esta parte del mundo, al final sí tiene esta consecuencia porque estamos en un mundo global y es una afectación global. Ahora, una vez que tenemos esta primera sensibilidad de entender al sistema y por lo tanto todas las relaciones e interrelaciones que hay en este sistema y logramos empatizar y crear nuevas narrativas a través de nuestra imaginación, pues entonces estaremos definiendo una nueva visión para un cambio sistémico. Y creo que aquí es donde es la parte más difícil de visualizar para las empresas, John, porque estamos en un mundo que promueve y aplaude y como que premia los resultados inmediatos. Y esto no es un resultado inmediato. De hecho, es lo contrario. Es cambiar no solamente del pensamiento extractivista al regenerativo, sino también, por otro lado, cambiar del pensamiento de lo que llamaría Roman Krasznahor, del pensamiento de bellota, más bien del pensamiento de algodón de azúcar al pensamiento de bellota. ¿Qué significa esto? El pensamiento de algodón de azúcar es un ejercicio que se ha hecho con niños y adultos, donde les ponen un algodón de azúcar y les dicen, si no te lo comes durante 5 minutos, te vamos a dar otro algodón de azúcar. Y la mayor parte de la gente sucumbe ante comérselo inmediatamente y no esperar 5 minutos, incluso aunque la recompensa podría ser el doble, porque
pues es esta necesidad y este deseo y quiero disfrutar en este momento un algodón de azúcar, contrario al pensamiento de bellota, que la bellota tarda años en desarrollarse y no estamos teniendo la paciencia de eso, porque por muchas cosas en donde estamos pensando solo en nosotros mismos, lo cual si comparamos lo que vamos a vivir contra lo que ha existido el planeta o nuestra propia especie, pues es muy poco, y eso también nos empuja a pensar en muy poquito tiempo en términos de largo plazo. Y también por otro lado, porque insisto, el sistema en el que hoy estamos de usar y tirar y de el que sigue y el más y el mejor y todo, pues hace que no tengamos la paciencia ni la sapiencia para decir, oye, esto que estoy haciendo ahora va a tener afectaciones en el futuro. Entonces, para mí esta parte es la más compleja, no de entender, pero sí de aplicar, porque igual lo entiendes, pero en el día a día, y sobre todo si le cuentas esto a un CEO o a un director, pues a él le pagan realmente por administrar el presente, no por ponerse a pensar en el futuro. Y ahí es desde donde necesitamos empujar, ¿no? Por eso el Life Center Design no nada más es, hicimos un sistema peatonal para que la gente no muera aplastada por vehículos. No, esto es cómo cambiamos el sistema sobre el que hoy estamos montados. Y para mí, este es un actor o una de las palancas que está intentando derribar no al diseño, sino el capital. Uno de los ejemplos que se me viene a la mente, Fer, ya sé que no es perfecto, pero es como una entrada filosófica para entender esto. Imagínate una carretera humana atravesando un bosque. Es un acto de violación al orden natural de lo que es ese bosque, la fauna que habita ese bosque. Y luego pones a los vehículos que tú y yo conducimos como humanos a velocidades altas y pues provocas esta división, y cada vez que alguien está a cruzar el bosque, pues puede morir arrollado por uno de nuestros vehículos. Recuerdo hace dos o 3 años que nos estábamos en el sureste en México, que se nos atravesaron unas víboras, ¿no? Y es como, wow, o sea, estaba vivo, y la avenida, más bien la carretera de ida y de vuelta, pues sigue siendo parte de la selva, en este caso de la selva del sureste. Lo que hace el diseño centrado en la vida, y que he visto uno de estos ejercicios, es que, vale, los humanos necesitamos transportarnos, ponen por abajo es decir, dividen el bosque con el camino de automóviles, pero en lugar de crear puentes peatonales, crean como puentes donde los animales que habitan ese hábitat puedan cruzar, como si fueran, no puentes donde hay escaleras, véanlos como una montañita creada por diseño para que la interrupción del flujo de los seres que habitan en esa zona puedan no ser arrollados por los vehículos. Entonces, por ejemplo, ahí voy, esta es una aproximación justamente de esto. Ahora, evidentemente, en términos comerciales, como tú mencionas, Fer, no les importa, porque justo el diseño centrado en los humanos, que es el estatus en el que estamos ahorita, es un diseño centralizado para potenciar la comercialización actual del sistema en el que estamos. Por supuesto, porque los seres vivos no tienen dinero para comprarte cosas, por Exacto. eso no te importan. Por eso no son relevantes. Entonces, aquí es donde entra la segunda arista de este marco, que es el codiseño con la vida. Es toda esta parte de co-creación, donde, como su nombre lo dice, co-creamos y creamos prototipos con la naturaleza. Y aquí me acuerdo de lo que comentaste en episodios pasados, por ejemplo, de este proyecto de Numbers, que quien no lo suene, pues escuche el episodio anterior para que entienda de qué estamos hablando. Sí. Así, hace 2 episodios, en donde justo estos diseñadores que diseñan números de casas, que puede ser como un producto que digamos, que podríamos decir, ¿eso qué? Pero que se convierte en estos números en nidos o en hábitats para las aves. Entonces, la mitad de ese proyecto la está diseñando el ave con su diseño natural. Sí, interviene el espacio que le has prestado y se vuelve arquitecto de ese espacio. Entonces, a eso se refiere esto. Es como cómo podemos codiseñar con la naturaleza, cómo podemos co-crear con la naturaleza. Y eso me recuerda a un proyecto en el que se estaban haciendo una reconstrucción de coral, porque sabemos que el coral pues es parte de lo que sostiene la vida en este planeta. Y bueno,
hay un grupo de diseñadores que estaban trabajando con diseñar el coral de manera artificial, pero de tal forma que fuera como los cimientos del coral para que el coral renaciera. Entonces es como, no sé, como que si la obra negra la monta el ser humano, o los cimientos y la estructura, y los acabados los termina de hacer la naturaleza. Sí. Entonces creo que esta visión es muy poderosa porque se nos olvida muchísimo que la naturaleza tiene todos los siglos de sabiduría acumulados. Ha estado más tiempo aquí que nosotros, y por lo tanto el que nosotros tengamos la suficiente humildad para decir, oye, voy a poner esta parte con mi conocimiento y mi avance tecnológico y mis herramientas de humano, pero entiendo que la naturaleza tiene sus propias tecnologías que muchas veces incluso son mejores que las nuestras, más resistentes, más amigables con el propio ambiente, de con hecho, el casi ecosistema. Siempre es más. Sí, totalmente. Entonces, o sea, simplemente vean una naranja, ¿no, Fer? O sea, no necesita un empaque, güey. Exacto. La naturaleza creó un empaque natural para que viviera. Y le ponemos empaques a esas cosas. Y además le ponemos plástico, exacto. Creo que aquí esta segunda parte, donde ya interviene el diseño y es la co-creación y el mapear los impactos del sistema que podría tener, tanto positivos como negativos, visualizar como el todo, experimentar y por supuesto hacer iteraciones, que es el mismo proceso de diseño que hoy seguimos, pero ahora utilizando a la naturaleza como un codiseñador y no como una materia prima que yo debo tomar y triturar y luego tirar, ¿no? Es que se puede definirse como una incorporación simbiótica con la naturaleza. Es decir, no somos más que ella, la naturaleza no es nuestra fábrica, nosotros estamos en co-creación con ella, coexistiendo con ella. Y es la primera vez, o sea, en términos sistémicos humanos, que estamos sintiendo el estrés, el rush, y por primera vez sintiendo que es más poderosa que nosotros. O sea, cuando haya estas temperaturas inmanejables para la vida humana, la conclusión es, ¿quién nos creímos? O sea, y que ante eso incluso están analizando cómo algunos hongos están evolucionando para soportar los climas cada vez más secos, porque los hongos necesitan humedad, es donde proliferan, pero que ya hay algunas especies que están evolucionando, o incluso el otro día estaba leyendo un artículo, no recuerdo exactamente qué ave o qué especie, pero ahora un ave que está evolucionando para poderse sujetar más tiempo de los árboles, y entonces como que tienen unas garritas que están intentando analizar porque vieron que evolucionaron, o sea, estaba viendo un proceso de evolución. Lo que quiero decir es que al final la vida en el planeta se va a lograr adaptar. Sí, claro. Esta tierra ha sido fuego. Sí. Entonces, pues cuánto más que unos grados arriba, ¿no? Pero al final del día tenemos que aprender de esta sabiduría natural, porque la vida que está pendiendo de un hilo no es la del planeta per se, sino la de nosotros como humanos. Y eso me lleva a la última parte. Es como una vez que creas estas soluciones o estrategias que no solo son sostenibles o regenerativas, sino que también hacemos partícipe a la naturaleza de su diseño, entonces traemos o creamos este nuevo diseño de espacios y nuevo diseño de productos y nuevo diseño de sistemas y ecosistemas, en donde pues hay esta colaboración, y para que esto tenga éxito, pues necesita enlazarse con el sistema que hoy tenemos económico. Esto es cómo se ve el modelo de negocio dentro de este nuevo diseño centrado en la vida. Y ahí entran posturas, ¿no? ¿Qué vamos a optar nosotros como diseñadores o como dueños de compañías? ¿Qué modelos vamos a tomar? Y cómo vamos a difundir estos modelos, porque al final del día el diseño, como muchas cosas, es una narrativa. En medida que nosotros contemos narrativas positivas de los resultados del diseño centrado en la vida, puede tener mayor éxito su propagación y su utilización, como lo fue el diseño centrado en los humanos en su momento. Sabes, Fer, inclusive ahora me está cayendo el 20 una cosa. Llevamos, no sé, hace 10 años para acá, en donde si eres diseñador o te quieres mover al diseño, es visto como mala práctica, ¿sabes? Es como, pobre, ¿no? Si quieres ser diseñador. ¿Y qué creen? El diseño es lo más poderoso que tenemos hoy,
porque te permite hacer estas preguntas, estas exploraciones o agarrar estas hipótesis para tener unas respuestas. David Orr, que es profesor de política y estudios ambientales en Oberlin, dice lo siguiente, y lo voy a leer textual. El mundo necesita un nuevo tipo de diseño. Recuerden la palabra diseño y el concepto diseño que vengo criticando. Un nuevo tipo de diseño basado en un marco ético en el que la vida sea la fuente última de valor, que reconciba las nociones dominantes de desarrollo y eso impulse la transición de una economía extractiva, es decir, minerales y hidrocarburos, a una economía restaurativa. ¿Y qué creen, querido ser humano? Para lograr ese salto requerimos diseñadores. Quizá el sistema mismo te ha vendido la narrativa, Fer, esta historia de que el diseño es malo, que el diseño es de perdedores, que el diseño te lleva a la pobreza, porque tiene miedo quienes diseñaron y quieren sustentar el sistema que tenemos el día de hoy, de no mejorarlo y llevarlo a otro buen término, porque sabe lo que un diseñador es capaz de hacer. Y creo que ahí es donde tenemos que poner el dedo, es al hablar de diseño centrado en la vida, te hace a ti, querido podescucha, empezar a cuestionar cada vez que escuches más diseño centrado en el humano, es como, sí, palomita, pero es un diseño o una filosofía que sigue potenciando la teoría y la política extractivista y capital que está destruyéndolo todo. Y sí, al ser diseñador, tienes agencia y responsabilidad de retarlos, no hacerlos sentirlos culpables, de retarlos a hablar más elevado. Es como hablemos de diseño centrado en la vida, porque el poder del diseño también tiene esa injerencia, el poder permear, el poder proponer, el poder traer datos. Y ojo, no es una palabra a secas, no es un concepto vacío, está lleno de años de evolución de concepto que está teniendo unas síntesis interesantes en este momento. De hecho, Damien Lutz, que es uno de los que más materiales ha generado y tiene un libro homónimo, es decir, un libro que se llama Life Centered Design, que más que un libro es un manual, es un playbook de cómo poder aplicar esto. Y en su página tiene igual algunos canvas y materiales que ha desarrollado con la intención de que esto se pueda entender de manera más fácil y propagar. Yo lo he dicho aquí, lo sigo pensando, nada importante ocurre cuando llenas un canvas, lo importante ocurre cuando aplicas ese conocimiento, pero sí me parece un buen punto de partida el que tengamos estos canvas o estos lienzos que podamos llenar y, por ejemplo, así como hoy existe en el mundo del diseño centrado en los humanos o de las personas, el buyer persona, ¿no? Que es un elemento desde mi perspectiva muy poco, o sea, no tiene funcionalidad porque mucha de esta información a veces se inventa, no se investiga. Bueno, dejando eso de lado, él tiene un non-human persona, ¿no? Es un canvas en donde te dice, a ver, imagínate que tú estás generando aceite de palma o algún tipo de alimento. ¿Qué tiene que pasar en el ecosistema? A ver, pon a las abejas en el centro. ¿Qué pasa con las abejas? ¿Dañas o afectas su ruta de polinización? ¿Qué elementos puedes hacer para no afectarlas? ¿Qué estrategias puedes implementar y diseñar para que no interfieras en este proceso natural o que si interfieres tenga el mínimo efecto colateral, etcétera? Entonces me parece muy interesante porque llenar un canvas en donde pones a alguien que no es un ser humano al centro, uno, requiere de mucha responsabilidad porque también es darle voz a alguien que no la tiene, pero por otro lado también me parece muy enriquecedor porque incluso en ese proceso es donde puedes decir, oye, no había pensado que la miel que yo pueda generar en este ecosistema que estoy habilitando se pueda reutilizar para no sé qué y no sé qué, ¿no? Entonces creo que ahí también nos falta, y insisto, son parte de los vicios que hemos generado en este sistema en el que hoy estamos montados, nos falta detenernos a observar. Yo no sé tú, pero yo en los últimos meses he intentado sentarme a observar cómo funciona, cómo hace un pájaro un nido, o sea, y me parece impresionante la paciencia, o cómo las hormigas hacen su hormiguero y qué hacen cuando está lloviendo, cómo sacan sus huevitos y los llevan, ¿no? Es decir, es muy resiliente la naturaleza ante todos los efectos y tanto naturales como humanos que hemos infringido en ella, y creo que
al observarla podemos aprender y entender sus procesos de regeneración, porque al final del día la naturaleza tiene un diseño regenerativo, que nosotros hemos interrumpido es otra cosa, pero tiene su propio sistema de regeneración. Quien tiene plantas en su casa, creo que te puedes dar cuenta cómo hay algunas plantas que sueltan un tipo como de polen, como de polvito, que a la vez enriquece las raíces para que sigan naciendo la planta. Entonces, creo que al final del día, insisto, es esta descentralización del poder en donde al diseñador se le ha dado, y hay muchos diseñadores, no lo digo yo, que se nos ha dado un poder que es demasiado fuerte y que no se nos exigen los mismos que a un médico. O sea, no hay un juramento hipocrático del diseño y debería existir porque el diseño ha matado a más personas y eso no debería estar permitido, ¿no? Pero no porque el diseño... no por el diseño sino mismo. Por el uso del diseño para fines comerciales. Es correcto. Entonces creo que hoy esto a mí me parece muy provocador y como persona que diseña o ejerce el diseño o diseñadora, pues me obliga a pensar más allá de lo que usualmente he pensado sobre el diseño. Y también me obliga a crear nuevos mecanismos para hacer que mis clientes entiendan la importancia. Y me ha tomado tiempo, frustración, y sí, pero esto me hace pensar pues es que eso es lo que hay que hacer. Alguien tiene que hacerlo. Me queda claro. Fer, creo que yo comienzo ya a cerrar con este último pensamiento. Esto que tú mencionabas de este cambio de mecanismos, para mí es un cambio de estilo de vida. El podcast pasado, cuando sucedió todo lo que pasó con el fenómeno de turismo, el overtourism que analizamos en este podcast, al final llegamos a una conclusión muy puntual. Necesitamos cambiar los comportamientos culturales y los ciclos de cuándo y cómo consumimos qué cosas. Tú y yo, bajo la cultura en la cual crecimos, somos también herbívoros, pero carnívoros. Uh-huh. Y ahí, y tú lo sabes, no podemos sustentar todos los días comer carne en el ritmo como tenemos hoy el contexto global. Tú y yo comemos carne proveniente de animal. No somos alguien que no comemos carne, pero lo hacemos con mucha conciencia a un ritmo muy pausado. Es decir, pueden pasar 2 o 3 semanas o a veces meses y de repente comemos carne. Sin embargo, hay lugares muy puntuales donde la cultura de consumo de carne o la industria, y lo pongo tal cual, de carne, o sea, la industrialización de la carne es de todos los días. En nuestro país, por ejemplo, la parte norte del país, se consume carne todos los días. Y tal vez estamos llegando a un punto en donde como humanidad y como parte de este diseño centrado en la vida, llegó la hora de cuestionar esos estilos de vida. Aunque eso signifique decrecimiento. Decrecimiento significa inclusive desaceleración. Es decir, no puedes, en serio, no puedes consumir carne todos los días e inclusive va a haber temporadas donde necesitamos dejar de comer por completo esa fuente de alimento por razones regenerativas. O sea, básicamente es un tema de si quieres que haya carne por el resto de años, deja de comer carne todos los días. Y ese fenómeno cultural en particular, por mucha ciencia, por mucha explicación que des, por muchos podcasts que hagamos o papers a lo largo del mundo ocurra, no va a pasar nada si no realmente ocurre un cambio cultural a nivel de conciencia en la humanidad. Y solo hay 2 salidas. Que un día le valga todo y se tope con cero y efectivamente deja de haber carne. Y evidentemente llegar a ese punto va a haber muchas señales y signos alrededor, desde el costo de comer carne hasta las carnes que van a salir, hasta que un día no va a haber. O desde ahorita decir, no, sí quiero seguir comiendo carne, y comenzar a pensar en este diseño centrado en la vida en todos los niveles. En qué está pasando con tu vida, qué está pasando con las cosas que comes, usas, compras, de dónde provienen, y esas compañías de dónde provienen, empezar a cuestionarlas para preguntarles, oye, simplemente por un tema de cambio de ciclo de consumo de estos seres humanos conscientes, tengo que cambiar. Y es cuando provocas el cambio. Yo sí sigo todavía inspirado en que eso puede pasar, aunque en la gran foto de la historia de la humanidad los humanos no cambian hasta que se ven obligados a cambiar. Pero yo aquí difiero un poco porque ya hay ejemplos y eso es lo que a mí me entusiasma. Yo
lo he contado también acá, hace 4 o 5 años que fui a esta granja que está ubicada... Valle de Bravo, gracias. Que de verdad ellos estaban por muchas situaciones ya en el futuro, o sea, la forma en la que consumían carne, pero tenían un límite de capacidad, no sé, de 10 cabezas de ganado, 20 cabezas de ganado, y esas 20 cabezas de ganado eran suficientes para usar todo el desecho de la vaca, en este caso sus heces, para generar abono y después de ese abono generar biocombustible. O sea, creo que al final del día, insisto, como tú decías, no se trata de satanizar si comes carne o no comes carne, o si usas ropa o no usas ropa, sino el cuál es la suficiencia de eso, que nos lleva siempre a ese punto, ¿no? El decir, de acuerdo a mi consumo calórico, yo necesito consumir, no sé, 1,300 calorías al día, y de ese necesito 25 gramos de proteína. Hay muchas fuentes de proteína, no solo la carne. Y creo que también eso nos hace voltear, esta información y este conocimiento nos hace voltear a ver otras cosas que yo, por ejemplo, cuando me empecé a dar cuenta, obviamente, de estos temas del consumo de carne y que no se puede comer carne todos los días, que además tampoco es sano para el cuerpo comer carne todos los días, ¿no? O sea, no es sano ni para ti ni para el ambiente. Te das cuenta que en México, por ejemplo, tenemos muchas verduras, vegetales, frutas, semillas, que son fuente de energía, por ejemplo, lentejas. Y creo que también llegó el momento, y parte para mí de esta regeneración es una resignificación de los materiales, porque no sé a ti, pero yo crecí con una cultura donde comer lentejas no era algo bueno, o sea, comer lentejas era como algo pobre como sí. algo, ¿no? Cuando hoy la lenteja se está convirtiendo en una semilla costosísima y ahora se resignifica por otras cocinas que son donde hay lentejas. Exacto, entonces creo que también es voltar a ver lo que sí tenemos, y eso aplica en todo. O sea, ok, no tienes la mejor computadora para producir el mejor video de tus sueños, pero tienes un teléfono, ¿no? Entonces creo que también es parte de lo que el diseñador debe cambiar, es pensar que su labor del diseño depende de las herramientas sofisticadas que haya a su disposición o no. Y creo que hoy en día tenemos que volver a la base donde la esencia del diseño, y me encanta porque en su origen la palabra diseño viene de designare, y lo primero que debes designar es qué estás haciendo con tu propia vida. Y cuando tú eres capaz de designar qué recursos, de designar qué estilo de vida vas a empezar a practicar, de designar cuántas veces a la semana vas a hacer X cosa, de designar tu propia vida, entonces al final estás diseñando el sistema, porque eres parte del sistema, y al diseñarte a ti, diseñas lo que está ocurriendo alrededor. Por eso es tan poderoso. Para mí el diseñador no es aquel que va a una escuela o una institución a recibir un diploma de diseño. Para mí diseñador es aquella persona que asume ese rol de designar y de resignificar las cosas que está viendo a su alrededor, y que es capaz de tomar acción, y no es alguien solo que se queda sentado a criticar lo mal que está todo, que sí está mal y lo acepto, pero que también toma una postura de designar de otra manera los recursos. Y eso es diseñar. Cuando lo ves desde ese punto y cuando asumes la responsabilidad que lleva diseñar, entonces entiendes que todo está interconectado, de tal forma que lo que tú consumas, lo que tú uses, lo que sugieras que usen tus clientes, va a incidir directamente en el sistema. Estoy de acuerdo. Y como queremos resignificar, que agarro la idea de hacer como la más importante, voy a proponer algo. Si tú eres parte ya de Patreon, seguramente esto te va a caer increíble. Si no, sé parte de Patreon. Vamos a comenzar a diseñar un taller o workshop donde utilicemos esta herramienta de diseño centrado en la vida para todos los que quieran explorarla por primera vez. Va a haber 2 formas de entrar a ella. Si tú ya eres de Patreon, entras gratis. Pero si no eres parte de Patreon y quieres, va a tener un costo.
yo te sugeriría que seas parte de Patreon, porque no solamente tienes acceso a esto, sino a muchísimas otras recursos, herramientas y contenidos para hacerlo. Y Fer, si te parece bien, podemos estar haciéndolo en septiembre de este año. Sí, me parece muy, muy, muy bueno, porque creo que esto que hemos abordado un poco de teoría, pues requiere como el decir, bueno, perfecto, quiero entrarle, pero ¿cuál es el primer paso? ¿Cómo lo llevo a la práctica, no? Hagamos el primer paso. Yo creo que está ahí, el tema está ahí, es el inicio del tema. O sea, hemos hablado de esto de manera esporádica, como un concepto que alimentaba o daba fuerza a otros, pero ahora, como tema único, se ha convertido en un tema súper necesario y ahí está. Si quieres jugar, solo tienes que ser parte de Patreon o enterarte y ya te estaremos comunicando cómo ser parte de este workshop. Y ahora nada más quiero cerrar la idea que abrimos en el episodio pasado. ¿Cómo esto se conecta, por ejemplo, con la turistificación, ¿no? Porque ese era como el planteamiento que hicimos. Para mí, y conectándolo con ese tema, se conecta desde 3 diferentes aristas. Primero, en un diseño, imaginemos que ahorita la industria del turismo se pone de acuerdo y dice, vale, vamos entonces ahora a tomar el modelo del diseño centrado en la vida y con base en eso vamos a diseñar esta industria. Primero entonces tendrían que contemplar todas las afectaciones del sistema completo que provoca el turismo. No solamente afectaciones positivas de, bueno, claro, genera empleo, hay una derrama económica, sino todas las consecuencias. Primero que todo, todos los participantes humanos y no humanos en ese sistema, que pueden ser los propios ecosistemas, los lugares que se visitan, las personas que son los turistas, las personas que no son turistas y son quienes viven ahí, los comerciantes que trabajan, el personal que ofrece los servicios en estas localidades. Es decir, tendrían que hacer un mapeo, un listado de actantes, que son todos estos participantes activos o inactivos que forman parte de la industria del turismo. Incluido el hábitat animal y fauna. Sí, por eso digo, vivos y no vivos, ¿no? Ecosistemas, fauna, flora. O sea, es como hacer un censo. Sí, es un censo. Pero a nivel sistémico, no solamente de humanos. Y una vez que hiciesen eso, entonces tendrían que evaluar los riesgos y los impactos que esto genera entre ese ecosistema, ¿no? Es decir, ok, tenemos una capacidad de infraestructura limitada a X número de visitantes por temporada o por mes o por como se fuese a definir, y eso provoca una derrama de tanto a economía, por lo tanto, a las personas que se dedican al servicio o a, no sé, quienes atienden, los meseros, todos los que atienden esta industria, tendrían que ganar X salario mínimo para poder, ¿no? O sea, eso haría que tuvieses un cálculo de todas las cosas de quienes participan ahí. Incluso, sí, por ejemplo, de ciclos de reproducción animal. Exacto. En el caso de México con las tortugas. O temporada de lluvias, o sequía. Exacto. Y creo que ahí es donde entiendes que el diseño centrado en la vida genera todos esos cuestionamientos, que sí, es difícil, por supuesto lo es, pero que al final cuando se implementa, que este sería el último paso de acuerdo en el marco que vimos hoy, cuando lo implementas, tienes un aseguramiento a largo plazo. A largo plazo. Y no solamente un aseguramiento, sino una certidumbre, porque entonces sabes cuánto va a ingresar, cuánto se necesita, cuánto esperar, y puedes ir haciendo ajustes, porque el diseño, no importa qué tipo de diseño, siempre es iterativo, ¿no? Siempre se actualiza y se retroalimenta. Entonces, al final yo lo quiero conectar así. Si viésemos cada problema de lo que hoy estamos viendo de esta perspectiva, entenderíamos que no solo es un tema de turistificación, que es un tema de gentrificación, que es un tema que está conectado con las propias fallas económicas que tiene el sistema al no pagarle a las personas el sueldo que les corresponde. O sea, nos daríamos cuenta que no solo es un problema de, pues que ya no venga nadie a visitarnos, ¿no? Así es. Entonces creo que... Es un tema ético también. Sí, por supuesto. Es un abordaje de suficiencia en términos de nivel de negocios. Déjame te pongo un ejemplo con este podcast. Imagínate que la economía de creador, siguiendo ahora el dato que primero hay que partir del efecto que estamos generando. Mira, nada más para grabar este podcast, estamos consumiendo X cantidad de kilowatts hora de energía, lo cual tiene un impacto en el medio ambiente.
Si multiplicas que este podcast no para, o sea, durante todo el año, ¿no? Y es como, güey, pues somos un ente contaminador. Tú que estás usando ahora tu computadora, eres un ente contaminador. Pero imagínate que nuestra industria se regula por un tema de diseño centrado en la vida. Y es, oigan, miren, como humanidad estamos entre estos meses y estos meses donde tenemos una deficiencia energética. Uh-huh. Y estos días, que son más soleados, hay una adquisición de energía, llueve y hacemos hidroenergía. Uh-huh. Hay ciertos momentos del año en donde sí hay capital para decir, puedes hacer podcast, pero por favor, de octubre a diciembre no hagas. Y se nos hace una prohibición de meses, como una veda de contenidos, lo cual sirve muy bien porque si tú no comiste contenidos, en la veda de contenidos te pones al día con los contenidos que son tus favoritos. Y esta industria podría estar diseñada, centrada en la vida, tan solo con este conocimiento de, oye, generadores de contenido pueden generar, va a estar abierta las plataformas de generación de tal mes a tal mes, bajo estos ritmos. No, y además eso me parecería increíble porque haría desacelerar a todos. Se nos quitaría esta urgencia de tengo que escuchar todos los 8,000 podcasts. Y a nosotros a tener que competir todos los días contra todo lo nuevo que sale sin medida, de manera hambrienta, destructiva. Sí. A eso nos referimos con un cambio completo, una resignificación completa de los modelos de negocio. Se aplica a esta industria de contenido, se aplica a la industria de turismo, a todo lo que hacemos. Pero para hacerlo, Fer, porque evidentemente dar estos primeros pasos, los primeros que van a llorar son los que quieren el libre comercio. No, es que el libre mercado No, el libre mercado es lo que nos está llevando al día de hoy a esta crisis planetaria. Sí, el libre mercado, además, entendamos que esas ideas se gestaron en otros siglos y en otros momentos. Es otra fábrica. Por favor, lobo de mar o animal de las ventas, por favor, estudia el presente. Ya no estés leyendo los libros del pasado para tomar decisiones económicas si queremos como especie sobrevivir el futuro. Creo, Fer, que esto sí es un cambio sistémico. Es una resignificación completa, pero que vale la pena sembrar estas primeras semillas en el campo para que estas primeras personas jueguen con estas herramientas. Porque esto es novísimo. Lo que estamos hablando hoy está en la elite, o sea, de avanzada de la conversación, más avanzada de los pensadores de diseño y los que estamos ahora cuestionándonos. Tú lo estás recibiendo ahora mismo, en este momento. Entonces, hay de dos. O te vale o entiendes el poder de creación y diseño que tienes y experimentas con esas herramientas que tienes, por suerte, al alcance de tus manos. Así que va a ser interesante. Ya te diremos en qué momento de septiembre abriremos este primer workshop para poder diseñar con un Live Center Design Focus y hacerlo posible en alguna idea que tengas a la mano. Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Y con esto llegamos al final de Creative Talks Podcast. El final de la versión gratuita, porque recuerden que para nuestros Patreon tenemos contenidos exclusivos donde usualmente compartimos herramientas que pueden aplicar para potenciar su creatividad y una que otra vez nos extendemos en algunos temas que no nos da tiempo de revisar en esta edición. Así que si tú quieres seguir escuchando y complementar esta información con prácticas, metodologías, herramientas, pues te invitamos a que te suscribas a nuestro Patreon. Y recuerden que, si no me equivoco, en 2 semanas voy a tener 3 talleres. Los 3 talleres son gratuitos, por eso no significa de porque son gratuitos todos pueden acceder. Significa que solo las personas interesadas en sacarle jugo a ese taller tienen acceso a. Así que te vamos a mandar, búsquenos en las redes sociales. Búsquenos en las redes sociales y se van a dar cuenta que ahí está. O si no, visitan el sitio nas.io/Blackbot. Esto es nas.io/Blackbot. Ahí van a ver los 3 distintos workshops que están disponibles para ti. Evidentemente, cuando le das clic a uno, te va a hacer unas preguntas. Algunas personas que no han sido aprobadas para el workshop es porque no responden las preguntas. Y es de, si no responden las preguntas, si no te parece relevante, no entras al curso. Las personas que sí les parece relevante, que sí les parece interesante y que sí se toman el tiempo para conocerte más y agregarte ese valor a ti, por favor, tienes un ticket de entrada a este curso. Entonces, esa es la única razón, porque ya ha habido mensajes que me mandan a mí de, ya me registré, y cuando vemos nuestro registro es gente que no está interesada. Es como, no estás porque te vale. Hay gente que hasta pone, pues porque sí. Y es como, pues porque no. O sea,
honestamente, también en este tema de diseñar las experiencias y o el grupo de personas con el que quieres rodearte, necesitas establecer estas reglas de no quiero personas que no sientan valioso esto, que está dándose con este valor y que puede ser importante para esas personas con valor, y por respeto para los que sí lo hacen bien, solo entran personas que realmente les parezca valioso esto. Sí, y además pues deben saber que para que esto pueda ser gratuito, pues hay una inversión en muchos sentidos, y lo mínimo que les pedimos es que pues tengan la decencia de responder las preguntas de la mejor manera posible, ¿no? Creo que es totalmente equitativo. Así que los talleres son Futures Design, Creative Process Design y Mashup Canvas Creative Design. Son 3 mini talleres que se van a llevar a cabo, algunos el 26 de julio, otro más el 29 de julio. Toda esta información está en la liga que les acabo de mencionar. Ahí van a ver los 3 eventos. Y también otro favor, hay muchas personas como que les da este FOMO y se suscriben a los 3, pero luego ya no van a ninguno o nada más van a uno. Por favor, solo suscríbanse a aquel taller al que saben que sí van a asistir, por respeto a todos los participantes. Y como taller es un taller donde te voy a poner a trabajar. Es decir, si piensas que vas a un lugar a ver a Bob Esponja, no es así. Con mucho cariño para Bob Esponja, pero es un lugar donde vas a ir a trabajar, es un taller. Entonces llega con un proyecto que quieras hacer en ese tiempo que tenemos y sacar jugo a esa experiencia. Así que bienvenido a los talleres, disfruten. Pues dicho esto, Nos vemos en el futuro. Escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black, un podcast de Black Creative Intelligence, presentado por Blackbot, Black School y Black Bull. Nos vemos en el futuro. Blackbot House presentó.